Buenas tardes. Disculpas por algunos problemas técnicos que a veces son inevitables. Aprovechando el feriado ya tan valioso en la historia del Perú como el de la batalla de Ayacucho, que eh, va a consolidar el proceso de independencia, no solamente del caso peruano, sino de varios países hermanos. Y aprovechando también que es el Día Internacional contra la Corrupción en cualquiera de sus expresiones, no podíamos, a pesar de los problemas de salud, dejar de enfocar algo que está pasando y que no se está haciendo, dándole el debido énfasis a pesar de la peligrosidad que el asunto trae. Eh, no hay economía que no funcione, que funcione, si es que no hace acopio de dinero para invertir, reinvertir. Entonces, es vital asegurar que las instituciones que hacen labor en el ámbito económico tengan rentabilidad. Y en el Perú, hace ya unos buenos años, 40 años, gracias al apoyo todo hay que decirlo, de la cooperación alemana, se crea un sistema de cajas municipales. Vamos a hacer una lógica colaborativa entre las personas de una localidad y después con personas de otras localidades para ir colocando eh, fondos que puedan promover sobre todo las actividades de las microempresas y las pequeñas empresas. Entonces, esto se llama cajas municipales, es introducido en el caso peruano y tiene un particular éxito. Hasta octubre de este año, o sea, entre enero y octubre, las cajas municipales habían tenido 620 millones de soles en ganancia, más, más que el doble del año pasado. Y en términos de rentabilidad, ganan algunos bancos, incluso. No voy a mencionar el nombre de los bancos para que no haya problemas, pero podría decir que esos bancos están entre los tres primeros de los considerados por la opinión pública y que de hecho, si hay que hacer estos rankings de top 10 vamos a encontrar algunas cajas municipales perfectamente ubicadas ahí. Entonces, el espacio se hace atractivo ya para el manejo, sobre todo en una época de elecciones, primero nacionales, pero al poco tiempo, en el próximo año, municipales, para no un manejo técnico, sino para una disponibilidad de carácter político. Y eso comenzó a rondar, a dar vueltas por eh, pasillos del Congreso. Se plantea alguna propuesta, esa propuesta no ingresa, después se plantea una segunda iniciativa que en mayo de este año, básicamente colocada por, ¿no?, congresistas como entonces congresista Geri y el hasta hoy congresista Eilich López, que está en la mesa directiva del Congreso, y tiene una de sus vicepresidencias. Y lo que se va a dar entonces como propuesta allí, se dice para después. Después vamos a discutirlo con la calma que esto merece, porque lo que debe tener todo proyecto
la ley es entender que si no, la ventaja del Congreso es justamente su posibilidad de ser una cuestión deliberativa, porque allí, mal o bien, habiendo escogido bien o habiendo escogido mal, están los que en su momento consideramos los y las representantes más genuinas de nuestra manera de poder entender cómo se debe manejar un país. Entonces, en este contexto, eh, el Congreso, por principio, máxime si todavía es un Congreso unicameral, no debe aparecer con cuestiones para si en un debate en comisiones se plantean en el Pleno, o no debe pasar lo que también lamentablemente se ha hecho una práctica congresal en el caso de muchos países, y el Perú no es una excepción al respecto, que viene el proyecto presentado por eh, un grupo de congresistas a discutirse, desde mayo se pone en agenda para discutirse, pero llega también, como todos los años tiene que llegar, el proyecto mandado en este caso por el Ministerio de Economía de la ley de endeudamiento. La ley de endeudamiento es eh, aquella que habla sobre la forma en la cual las diferentes reparticiones estatales van asumiendo eso, deudas, compromisos de pago. Y dentro de esta situación, pues, se establece quiénes pueden, cómo pueden, cuándo pueden, bajo qué trámites que pueden. Nada tiene que ver, entonces, en principio, con la discusión sobre el funcionamiento de las cajas municipales. Pero curiosamente, a la propuesta que ya es ley, la de ley 32.515, se le introduce una, entre sus cláusulas complementarias, se introduce la 15ª cláusula complementaria final, y allí se va a opinar, sin ningún debate previo, se va a opinar por un tema tan delicado como el de la gobernanza de las cajas municipales. ¿Cuál ha sido el éxito de las cajas municipales? El éxito de las cajas municipales no solamente su cercanía a la gente, que es importantísimo sin duda, sino que su manejo ha sido un manejo pulcro, destinado a personas o que son especialistas de la materia o que están muy comprometidas con las necesidades de cierto sector de la población, básicamente el entorno local o regional en el cual se forman estas cajas. Por eso, y eso como se asegura, su gobernanza, su órgano de gobierno, está compuesto por 3 representantes de la municipalidad correspondiente, un representante elegido por las pequeños y medianos, las MIPES, la pequeña y mediana minería, la micro en economía, la microeconomía. Otro está planteado por el clero, tomando en cuenta el papel histórico que ha cumplido en el Perú, eh, de mediación ante los conflictos de la Iglesia Católica. Esto es opinable, pero nadie lo ha objetado hasta ahora, nadie ha planteado su constitucionalidad, entonces vale, está vigente. Un representante de la Cámara de Comercio del lugar y un representante de un fideicomiso, o sea, un fondo que existe para el desarrollo, el avance de lo que es energía eléctrica, conocido más
por las siglas de FIDE. Bien, ¿qué es lo que ocurre? En esta decimoquinta disposición que se coloca complementaria a una norma que no viene de la norma del proyecto del gobierno, la ministra de Economía ha salido este domingo a decir claramente que ellos no colocaron eso allí, pues a través de esto se hace un cambio significativo. Él o la representante de la pequeña y mediana empresa ya no va a ser elegido por la pequeña y mediana empresa del lugar. Las MIPES, como llamamos en el Perú, de cada localidad donde se hace una caja municipal, se ponen de acuerdo para ver cuál es la empresa dentro de su entorno más poderosa y con más disposición de facilitar este trabajo gestión. Y eso permite que haya una distribución equilibrada con gente que es especialista, sin energía no hay producción, sin la vinculación con el comercio no hay producción, y las otras instancias son personas que provienen del Estado, entendido en este espacio municipal, o de la sociedad civil. No hay aquí entonces un manejo político partidario de las en principio. Y si hubiera intención de las municipalidades son minoría en un esquema de siendo tres, siendo siete los asientos del órgano de gobierno de estas cajas. Pues ya no es así. Por esta ah, cláusula que se plantea, hoy en día ese representante o esa representante de las pequeñas y medianas empresas va a ser nombrado pues, también por un repartido estatal. En este caso, el viceministerio de pequeña y mediana empresa, que depende a su vez del Ministerio de la Producción. No voy a entrar aquí en las especulaciones que se han hecho en varios medios sobre la injerencia que tiene el congresista Elis López, precisamente promotor de esta propuesta en ese ministerio. Yo hablo de cuestiones jurídicas, no hago especulación política, ese no es mi trabajo. Pero, entonces, aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Obviamente, esto lo prevé el Congreso, o sin darse cuenta de que lo que se le ha metido de contrabando, porque esto estaba pensado, este asunto de la gobernanza de las cajas está pensado para resolverse en una sesión una parte, con un proyecto aparte, y esto se mete de contrabando. Pero lo grave es que cuando el tema llega a la presidencia de la República, el presidente genuino lo objeta. Presidente que ha sido miembro de comisiones de Congreso íntimamente vinculadas a este tema, o sea, no es un neófito en la materia, y aprueba. Entonces, acá tenemos una norma que es pasible de ser declarada inconstitucional. Inconstitucional porque no se han cumplido las fórmulas previstas en el texto peruano, que son las fórmulas del debate y las fórmulas de especialización. Las leyes tienen que estar manejadas, impulsadas por la comisión que supuestamente conoce el tema, a abrirse un debate en el pleno y tratar de recoger de la mejor forma posible las opiniones de los diferentes sujetos, actores, actrices dentro de una sociedad para poder aprobarlo.
Y acá no se hizo eso. Aquí, si uno ve la página del Congreso, de repente la han cambiado ahorita, pero si uno ve la página del Congreso, hasta hace muy poquito seguía apareciendo como que la discusión de cómo se iban a componer los órganos de gobierno de estas cajas municipales seguía siendo un tema que esperaba trámite. Cuando realmente ya no había nada que tramitar, porque el presidente de la República recibe el proyecto, no lo objeta, lo promulga y ahora tenemos entonces la ley 32.515 que debió solamente hablar de cómo se endeuda el Estado peruano, pero no debió referirse a cómo se organizan internamente las MIPES y o la participación de las MIPES en una caja regional, en caja municipal. Y frente a esto se causa un problema, porque también hay una distorsión de la institución que va contra la libertad de asociación, que es un derecho constitucional a proteger, por lo cual no solamente hay un problema de cómo se ha tramitado esto, de parámetros constitucionales, sino que cuando yo formo una asociación o opto por fórmulas societarias, no, este no es un curso como diseñamos personas jurídicas, pero esta situación eh, permite que los que configuran una institución tipo esta caja municipal sean los que pongan sus propias pautas para ver cómo se organizan y cómo se componen. Y mientras el fin sea lícito, entonces no hay posibilidad de intervención del Estado. Mientras la actuación sea lícita, la participación del Estado, salvo en la cuota que se haya previsto. En pocas palabras, si yo me asocio y digo que solamente 3 representantes del Estado en su expresión subnacional municipal son los únicos que están, y el resto pertenece a la sociedad civil o a un fondo técnico que puede depender de instancias estatales, pero que no se maneja con una lógica político-partidaria, esa voluntad se respeta o se debería respetar, porque si no, se está vaciando de contenido al derecho de asociarnos, que implica no solamente la libertad de hacerlo o no hacerlo, sino la opción de cómo vamos a organizarnos para conseguir el fin que nos lleva a trabajar en conjunto. Peligroso, peligroso porque al introducir un elemento que no viene de la población, sino que viene como un miembro elegido por la clase política, es claro que el viceministerio de MIPES reporta al Ministerio de la Producción. El Ministerio de la Producción es uno de los tantos ministerios que tiene el gobierno nacional. Claro. Y tenemos a 3 representantes de gobiernos municipales, con lo cual ahora sí cambió la cosa. Ahora sí, la mayoría puede tener una afinidad política y no manejarse con criterios técnicos. Y yo, sorpresa, esto ocurre en el mes de diciembre, casi clandestinamente, se aprueba esto hace un par de días, con los feriados largos, todo el mundo distraído, mirando a otro lado, y mucha gente comenzando a hacer su campaña, preocupándose para poder inscribir sus candidaturas o fortalecerla. Esto pasa así de costado, pero estamos hablando del manejo de 620 millones de soles, que ahora puede dejar de hacerse sin un criterio técnico,
sino bajo consideraciones políticas, porque salvo honrosas excepciones, o no excepciones, no, políticos muy honorables y políticas muy honorables, pero la tendencia es que, y sobre todo después de algunas decisiones del Congreso, que los municipios tengan a la cabeza gente que pertenece a partidos políticos. Entonces, y esa gente que pertenece a partidos políticos en una época electoral puede llegar a coordinaciones no técnicas con gente que es puesta por un ministerio, y no nos engañemos, un ministerio es quien asume la responsabilidad política de cómo se maneja un sector del Estado, en este caso lo referente a la relación con las medianas y pequeñas empresas. Es muy peligroso lo que se ha aprobado. Es muy peligroso lo que se ha aprobado porque otra vez nos pasamos por encima de la naturaleza propia del Congreso establecida en la Constitución y en varios fallos, y bueno, estuvimos en el Tribunal Constitucional, que la regla, salvo situaciones excepcionales, es la de la deliberación lo más amplia y abierta posible de los diferentes proyectos de ley. Y aquí se ha hecho todo lo contrario. Aquí el espacio donde se iba a terminar de liberar esto se ha dejado al costado y se ha metido como una disposición complementaria y ya está aprobado. ¿Y quién lo discutió? Probablemente algunos estén mentirando que esta norma recién existe. Entonces, cuando vean esta disposición, y el segundo problema es clave de inconstitucionalidad. El segundo problema está referido a si me van a imponer algunas restricciones se pueden establecer, porque todo derecho fundamental admite restricciones en su contenido y en su ejercicio. Pero si ya no hablamos de restricciones previas, sino de imposiciones posteriores a un esquema que viene funcionando decenas de años de esta manera, sin mayor problema, tan sin problemas que tiene muchas cajas municipales tienen más rentabilidad que los propios bancos y han acumulado en los primeros no, los primeros meses del año, 10 meses del año, 620 millones de soles de ganancia, de utilidad, pues justamente en coyuntura política electoral, nacional primero, pero regional y municipal ahí nomás, no parece ser lo más conveniente voltear la tortilla de cómo está configurado el gobierno técnico instituciones, para darles una connotación política, que puede significar que todo este dinero obtenido y que básicamente es el que da impulso a la pequeña y a la mediana empresa en el Perú. ¿Por qué? Porque tiene un sistema más rápido, menos burocrático para poder hacerte. Burocracia no se tiene despectivo, sino que conjunto de trámites, instituciones que tienen que pasar para que se tomen ciertas decisiones. En esa lógica, entonces, y los principales aportantes para la creación, el sostenimiento, la proyección de las MIPES en el Perú son hoy, sin duda alguna, las cajas municipales, porque no están manejadas con un criterio político. Y el riesgo que corremos es que estamos a la vuelta de la esquina con elecciones nacionales, regionales y municipales y estamos abriendo la puerta para que quien dirige el dinero que han puesto muchos peruanas y peruanos sea manejado ya no con los criterios
técnicos con los cuales se comenzó, sino con criterios políticos. Y la economía y la política tienen una vinculación sin duda, pero si se trabaja los temas económicos en lógica de favorecimiento político coyuntural, es no prever las consecuencias que puede generar de problemas posteriores en lo social, en lo jurídico, en lo económico y en la misma vida político-institucional también. Ah, cumplo entonces con advertir que se ponen nubes sobre el futuro de las cajas municipales, que han sido de las experiencias más exitosas que hemos tenido en su rama en estos últimos años. Todavía hay tiempo de rectificarse si se presenta un proyecto alternativo del Congreso y hay elementos sin duda para que si alguien cuenta con legitimación procesal para eso, pueda ir al Tribunal Constitucional a plantear una demanda de inconstitucionalidad. Ojalá entonces se haga pronto, muy pronto, la corrección, ya sea por la autocorrección del Congreso o por la labor de magistrados del Tribunal Constitucional, que nunca deben perder de vista que lo que tiene que es, en sus fallos, favorecer al interés general y dentro de ese interés general a los más vulnerables y, sin duda, aquellos que no tienen fácil acceso al crédito para poder desarrollar actividad económica, están dentro del sector más vulnerable de la población. Muchísimas gracias por la oportunidad. No sé si habrá algunas preguntas. Quedo ahí abierto. No, parece que no hay preguntas. Entonces pasaría a agradecer por la participación y a agradecer los comentarios que bien pueden alcanzarnos las personas que posteriormente a esta actuación, a esta exposición vean el video y tengan dudas, coincidencias o discrepancias al respecto. Muchas gracias y hasta siempre.